voy a pasarle ya el tiempo a nuestro pastor junto con la hojita. Muy bien. Hermanos, muy buenas tardes. Gracias al Señor por la oportunidad de conectarnos de este modo y poder así tener un tiempo en familia, la familia de la fe. Cuán importante y necesario es, les recuerdo que puedan aprovechar cada oportunidad que tengan de hacerlo, de conectarse. Mañana 6:30 de la mañana ya habremos comenzado nuestro tiempo de oración matutino adicional. Y ya saben algunos de qué se trata. De todas formas, esta noche voy a enviar la invitación correspondiente con algunas instrucciones. Todos los hermanos de la iglesia que tengan algún motivo especial de oración pueden enviármelo directamente y así lo consideraremos mañana. Vamos a hacer oración por las peticiones. Estoy seguro que alguna pueda pasárselo, pero aquí están apuntadas. Vamos a orar, acompáñenme a orar, mis hermanos, por las peticiones. Padre Santo, queremos darle gracias a usted por esta oportunidad y por el privilegio no solo de ser sus hijos, sino de ser sus hijos amados. Gracias, Padre, por el cuidado que tiene de nosotros. Esta hora yo le suplico por la familia Rosas, que están muy agradecidos con usted, porque hasta aquí usted les ha guardado, porque guarde la salida y la entrada de cada uno de ellos, y especialmente en general de los que tienen que salir de casa. Piden por las familias que han perdido su trabajo. Nuestra hermana Erika, gracias a Dios por la vida y la salud. Nuestra hermana Angélica, gracias a Dios por su protección y provisión. Por el pastor y su familia, por todo esto y también por su familia, su esposo, su sobrina y toda la familia. Génesis y Kevin Caldwell dice por la pérdida de su bebé de 7 meses, porque puedan encontrar consuelo. Padre eterno, tenga usted misericordia y una atención especial para estos padres. Nuestra hermana Claudia suplica a nuestro Dios por protección de toda la familia y de los hermanos en Cristo, por sanidad a los enfermos y por sabiduría para los médicos. Nuestra hermana Santa tiene mucha gratitud por el cuidado de sus nietos y pide por sus nietos, sus hijos y su esposo. Nuestro hermano Germán, por Rosita y así su esposa, nuestra hermana Rosita, y así también, Padre, pedimos por nuestra hermana Katie y por nuestra hermana Berenice, enfermeras que están ahí al frente, en la primera línea, teniendo cuidado de los enfermos y con todo el peligro de contagio existente. Nuestra hermana Yadira pide por el cuidado de ella, de su esposo y de sus hijos. Padre eterno, gracias por nuestros hermanos Jacinto Sauceda y por la familia Sauceda reunida en casa, por nuestra hermana Emilia, que tiene gratitud y ruega por su familia, sus hijos, sus nietos. Una petición especial, Padre, en el caso de nuestro hermano Jacinto, pide por mucha gente, mi Dios, pide por la escuela, por el distrito escolar, por todos los maestros y los alumnos y las familias de los alumnos de la escuela de la cual es el director. Padre amado, también por nuestro hermano Antonio, gracias Señor, porque usted les ha guardado y que pueda continuar su obra de protección en la vida de él y de su familia. Gracias Padre por nuestro hermano Andrés, que está también conectado, Señor. Permítale tener un buen tiempo en familia, en congregación virtual, ahí en su oficina de trabajo. Gracias Padre por todos los que han llegado hasta este momento a estar en conexión con nosotros y porque usted pueda bendecirnos, Señor, con una obra de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Permítanos el gozo, la paz, la serenidad y sobre todo, Padre, el gozo. Denos el gozo de sabernos tan cerca de usted y tan cerca de nuestros hermanos a través de este medio. En Cristo Jesús yo le ruego todas estas cosas. Amén y amén. Gracias al Señor. Muy bien, mis hermanos, yo no sé qué tan preparados y listos estén para el mensaje de la palabra. ¿Están listos? Amén. Los de Zoom pueden hacer una seña si están listos para la palabra. Muy bien, gracias al Señor. Nuestros hermanos en Facebook están ahí y están listos, me imagino. Y por acá nuestros hermanos y amigos en YouTube. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con algo que nosotros estamos ya acostumbrándonos
a una cita cada día miércoles con Jesús, una cita especial con nuestro Señor Jesucristo. Y lo que vamos a ver el día de hoy aparece en este instante en pantalla. Y se trata de Jesús y los milagros. Tenía también otro título para el tema el día de hoy y se los voy a compartir. Jesús, Señor de milagros. Voy a puntualizar para ustedes, los que gustan, que se los hay, que toman apunte. El pasaje o los pasajes consultados son Mateo capítulo 15, versículos 29 al 31. Marcos capítulo 2, versículos 8 al 12. Muy bien. Juan capítulo 14, versículos, aquí está, 8 al 14, y Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, y Juan capítulo 10, versículos 22 al 39. Me han dicho algunos que no están trabajando, algunos están trabajando desde casa y otros definitivamente no están trabajando. Están trabajando en la casa, me imagino, haciendo alguna cosita, sí me han platicado también. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque si no lo ha hecho, si lo está haciendo mejor, y qué bueno, pero si no lo ha hecho es un buen tiempo. Y aún queda, no mucho tiempo, pero aún queda tiempo para aprovecharlo. Normalmente nos quejamos, entre comillas, que no tenemos tiempo, y eso quiere decir que no tenemos tiempo para tal cosa o no lo apartamos. Ahora sí, aprovecha la oportunidad y tenga encuentros diarios, personales, íntimos con el Señor a través de la oración y de su palabra. Ahí están esos pasajes muy recomendables para poder hacerlo. Un par de preguntas al comenzar. ¿Cree usted en los milagros? Amén, dicen algunos. Muy bien, o todos quizás. ¿Cree usted que hoy en día todavía Dios hace milagros? Amén. Muy bien. Hasta aquí vamos bien, o muy bien. Pero una última pregunta es todavía más importante. ¿Cree usted que Dios quiera hacer un milagro en su vida en el presente? Pero es en el presente. Eso quiere decir no solo en el futuro. Al hablar de esto o al hablar del futuro puede resultar muy incierto y alguien dirá, pues sí, en el futuro, ¿por qué no? En el futuro puede ocurrir cualquier cosa. Pero la verdad es que tiene que ver más con nuestras expectativas que con el deseo o la voluntad de Dios. Porque Él nos lo ha manifestado de diferentes maneras, en diferentes oportunidades, cuán grande es su amor por nosotros, cómo Él tiene cuidado por nosotros y cómo Él quiere en su corazón hacer grandes cosas por cada uno de nosotros. Y algunos probablemente puedan decir, y sin embargo, sí, yo sé eso, pero aún no lo veo, esas grandes cosas que podríamos denominarle milagros. ¿Por qué? Ya sabemos que no es porque Dios no quiera. Ya sabemos que no es porque Dios no pueda. Entonces, ¿dónde está el problema? Definitiva, única y exclusivamente en nosotros. Nosotros le ponemos límites y trabas a la manifestación del poder de Dios en o para nuestro favor. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de milagros. Los milagros, voy a comenzar dándoles una definición, aunque es solo una definición. En definitiva, usted tiene que formarse su propia definición, porque basado en su definición son también los resultados que va a experimentar. Esta definición nos dice de la siguiente manera: actos de Dios que usan o exceden las leyes de la naturaleza para realizar hazañas humanamente imposibles con el fin de revelar el poder de Dios y glorificarlo. Actos de Dios que usan o exceden las leyes de la naturaleza para realizar hazañas humanamente imposibles con el fin de revelar el poder de Dios y glorificarlo.
Esto de los milagros es un tema que pocas veces tratamos, pero que tiene mucha más importancia de la que usted pudiera imaginar o pensar. Voy a comentarles algo. Existe por ahí lo que se llama la Biblia de Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson. Y esta Biblia se encuentra en el Instituto Smithsonian Institute, no es fácil. ¿Y en qué consiste? Voy a decir, no consiste en toda una Biblia, sino que de su Biblia o de sus Biblias que él tenía para leer, se le ocurre realizar un proyecto. Es mucho más extenso de lo que pudiéramos imaginar, incluso la selección de pasajes, él aduce a Thomas en diferentes idiomas. Pero lo central de esto es que él leyó los evangelios y recortó con navaja muy fina diferentes versículos sobre las enseñanzas, y él así lo describe, morales de nuestro Señor Jesucristo. De los 4 evangelios, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero dentro de sus enseñanzas, de los versículos que él sacó, algunos, debo decir, les sacó letras, les sacó palabras y les agregó. Pero todos los versículos, sin excepción, que él escogió, no hacían alusión a ningún milagro. No milagros incluidos en esa selección. Filosóficamente hablando, que así es como él mismo describe, parte de la descripción que hace de su trabajo, filosóficamente hablando hizo un buen trabajo. Pero teológica o para fines espirituales hizo un muy mal trabajo. Y les voy a decir por qué. Porque si nosotros no hablamos de los milagros de Dios, no estamos hablando del Dios de los milagros. Y nuestro Dios es un Dios de milagros. Y si nosotros no lo creemos o no lo proclamamos, luego no podemos quejarnos de no ver milagros en nuestras vidas. Cuando permítame decirle que milagros están ocurriendo a cada instante, a nuestro alrededor y a veces incluso en nuestra vida sin nosotros percatarnos de ello. ¿Sabe usted cuántas cosas han ocurrido a espaldas suya? ¿Cuántos atentados del enemigo? Quizás usted pasó por un semáforo que justo cambió a rojo y usted siguió su camino, sin darse cuenta que otro le siguió a usted y fue golpeado por otro vehículo. Es solo un ejemplo, porque podamos estar conscientes de cuán grande es Dios, cómo nos ama Dios y cómo nos libra Dios de tanto mal. Y eso es un milagro porque lo hace Él en su potestad. Rechazar los milagros es un grave error. No tomar conciencia de los milagros también. Porque a veces nosotros decimos, como lo dijeron la gran mayoría al comienzo, sí creen, sí creemos en los milagros. Pero yo le pregunto, ¿han experimentado algún milagro en su vida? Algunos o muchos podrán decir que sí. Pero ¿sabe? Algunos dirán, la verdad, no. Bueno, Jesucristo, es inherente a nuestro Señor Jesucristo los milagros, el milagro o el hacer milagros. Si hablamos de nuestro Señor Jesucristo, Él es un milagro. Él es un milagro desde su concepción y nacimiento virginal. Él es un milagro en su vida sin pecado, de santidad absoluta. Él es un milagro, y como lo veíamos este domingo recién pasado, en su resurrección. Él es milagros. Y quizás a la usanza americana podría decirse que milagros es su middle name. O diríamos nosotros que Él es simplemente un Señor de milagros. Crea. Si no cree en milagros, no verá milagros. No verá milagros en su derredor, no verá milagros en su vida. Por lo tanto, el mensaje es crea. Crea, y para poder hacerlo debe abrir su mente a los milagros. Eso lo tenemos en pantalla. Debe abrir su mente a los milagros.
De hecho, la Biblia, si usted lee la Biblia y es parte fundamental de nuestra alimentación, de nuestra formación y de nuestro crecimiento, la oración, la lectura y la meditación y la obediencia a la palabra de Dios. Todo aquel que comienza desde el primer versículo, vemos que ocurre un milagro, se llama la creación. Dios con su sola o por su sola palabra crea de donde no existe absolutamente nada. Quizás el más grande o de los más grandes milagros. Por la sola palabra Dios crea el universo. Yo le invito, abra su mente a los milagros de Dios. Y el orar y el leer la Biblia y el conversar acerca de Dios es una buena forma de hacerlo. Ahora, si usted, hermano, hermana, abre su mente a los milagros de Dios en la Biblia. En primer lugar, y por ahí debe comenzar, eso le va a preparar a usted para poder abrir su mente y su corazón a los milagros que están ocurriendo en torno suyo. A descubrir los milagros que han ocurrido en su propia vida, de los cuales no tomó conciencia como tal en su momento. Pero lo más importante es que al abrir su mente a los milagros y seguir todo este proceso, ¿sabe usted lo que hará? Abrirá sus oídos a la milagrosa voz de Dios. Hay quienes no han escuchado la voz de Dios. Nunca han entrado en una comunión tal, en una intimidad tal que puedan decir, yo escucho claramente la voz de Dios. Y debo decir, para los que se estén preguntando, no significa, aunque no excluye que alguna vez sea audible, usted lo va a sentir en su mente y en su corazón como una indicación, que no escucha voz, pero es clara, fuerte, poderosa, que usted sabe que Dios le dijo, Dios le indicó, Dios le mostró. Sigue el proceso y usted puede abrir su corazón al milagroso amor de Dios. Yo no sé si alguna vez habría reflexionado sobre esto o habrá reflexionado sobre esto. El solo amor de Dios es un milagro. Dios, estamos hablando de Dios, el creador del universo entero. Dios nos ama. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, quiere decir que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Hermanos, si nosotros no reflexionamos, si no seguimos este proceso con esa apertura, con esa disposición, nunca vamos a poder sopesar en toda su magnitud lo milagroso del amor de Dios, lo milagroso de que seamos amados por Dios. Y la verdad es que nosotros somos amados. ¿Qué tan importante es entonces los milagros, la conciencia de milagros, el ver los milagros y incluso el experimentar en un momento dado un milagro? Nosotros no debemos tener fe por los milagros. La fe produce milagros. La Biblia nos dice claramente que al que cree, todo le es posible. Por eso yo insisto, crea, crea, crea. Yo conocí un hermano que él tuvo una experiencia. Cada uno podrá calificarla como quiera. Para algunos sí será un milagro, para otros a lo mejor será un milagrito y para otros no sé qué. Pero como creyentes, como hijos de Dios, sí. Todos deberemos reconocer la intervención divina en este acontecimiento. Dice él que estaba chiquito, me lo cuenta como en secreto, porque ya era un señor, yo estaba muy joven y él ya era un señor grande, con hijos grandes, y contar esto acerca de su infancia, yo creo que fui uno de los pocos privilegiados. Estaba yo muy chiquito, dice, y en el rancho, que me fui a dar una vuelta en el caballito, Panchote, pongámosle el caballito ahí de la familia. Y dice que cuando ya quería regresar, el caballo a diferencia de otras experiencias que a mí pasó a mí, no quería regresar. Y dice, ¿cómo le hago? Se subía y el caballito avanzaba en la dirección opuesta a la casa donde él quería regresar. Y él se acuerda de que ese caballito, por un elote, hacía cualquier cosa. Lo seguía, lo obedecía, por un elote era como un caramelo para él. Dice que él se puso a orar
en su desesperación se puso a orar a Dios y le dijo, mándame un elote, Señor, por favor. Estaba en su oración y en la espalda, atrás de él, a espaldas de él, escucha un golpe. Él sobresaltado se da vuelta, mira, y muy cerca de él, visible, que donde escuchó el ruido, ahí había un elote tirado. Para él, ese fue un milagro, algo sobrenatural, una intervención divina que vino a rescatarlo de la problemática en la cual se encontraba. Pero, y en efecto, esto es muy interesante, lo vamos a ver dentro de un instante. El efecto no solo me confirma que haya sido un milagro, sino que fue un milagro eficaz. Porque un milagro no solo tiene como propósito esa intervención, ese favor, sino la comunicación de un mensaje. Lo veremos en un instante. Y él lo captó. ¿Por qué? Le voy a decir. Porque habría pasado del tiempo en que le sucedió esto a él al tiempo en que me lo contó, más de 30 años. Yo dejé de verlo cuando me vine para acá y después de 15 años por lo menos lo volví a ver. Fui a la iglesia de donde él era, de donde yo había sido cuando era estudiante y me lo encuentro ahí. Y lo que más gusto me dio, debo decirle, que lo vi mejor vestido, mejor arreglado de lo que nunca yo lo vi, y junto a su esposa. Eso quiere decir que la experiencia de este milagro trabajó porque la compartía, nunca la olvidó, había gratitud infinita, había admiración y amor a Dios, y este fue creciendo, 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 creciendo a través del tiempo, y aunque su experiencia no fue exenta de, incluso debo decir, tragedias. Entonces es importante los milagros, abra su mente a los milagros. En nuestro Señor Jesucristo, esto no estaría completo y es más que una meditación. En la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que vamos a ver, tuvieron un propósito los milagros. Al decir esto, no estoy diciendo ni insinuando en manera alguna de que los milagros, de la forma en que ocurrieron en el tiempo y con nuestro Señor Jesucristo, ya no sucedan o no pueden suceder. Porque Él mismo incluso nos dice que cosas mayores que estas podremos hacer. Porque recibiréis poder. Y porque en el nombre de Jesucristo todo es posible. Y si pedimos cualquier cosa al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, Él nos la dará. Y que si dos se ponen de acuerdo en una misma cosa, Él nos lo concedería. Y que si hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría en medio. Todas estas son promesas de manifestaciones milagrosas de nuestro Señor Jesucristo que Él nos ofrece. El principal propósito de los milagros de nuestro Señor Jesucristo en su tiempo, por supuesto, eran autenticar. Vamos a ver 2 palabras, autenticar y revelación. Autenticar las palabras, lo que Él decía. Por medio de los milagros, Él refrendaba sus palabras, autenticaba sus palabras, las respaldaba. Ahora, la Biblia llama a los milagros señales. Usted no va a encontrar y ocurrió un milagro, no. Hizo tal o cual señal. Ahora, los milagros son como señales para nosotros. A veces nos confundimos y queremos milagros y queremos el favor y queremos la bendición, pero sin aceptar el mensaje. Los milagros en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo se llamaban o les llamaban señales. Nótese la palabra en que se les denomina. En la sola expresión de llamar como simple, entre comillas, señal a un milagro, le está restando, si se quiere, la importancia o la prioridad que se le pueda conceder al milagro por sobre el mensaje. Ejemplo, todos nosotros vemos señales, por ejemplo, de camino o en el camino, señales de tránsito. Y usted puede pasar viendo las señales y seguir su vida como si nada. Pero esas señales que están ahí, cada una de ellas tiene un propósito. Y el propósito es
que usted capte, que usted lea, que usted entienda el mensaje y lo lleve a la práctica. Prácticamente, inmediatamente, valga la redundancia. Si usted se encuentra con una señal que dice stop, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Detenerse. Usted puede ver la señal y seguir de largo, o usted puede ver la señal y detenerse. Ahora, esto es bien importante, porque si se da cuenta, mucho más importante es el mensaje que la señal. Más importante es el mensaje que contiene la señal. Lo mismo ocurre con los milagros. Nunca nuestro Señor Jesucristo realizó un milagro sin un propósito. Nosotros nos confundimos, no lo excluimos, pero a veces creemos que el solo, único y último propósito del milagro es el favor. Pero no. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era autenticar su mensaje, su palabra. En nuestros tiempos es un mensaje que nos está diciendo, que nos está recordando. Muchos reciben milagros y nada cambia en su vida. Vieron la señal y no hicieron caso. Y luego les va todavía peor. ¿Cómo es eso posible? Sí, mire, ¿se acuerdan ustedes de aquella oportunidad? ¿Recordarán ustedes aquella oportunidad en donde vienen leprosos? En donde vienen ciegos. Y nuestro Señor Jesucristo sana y sana y sana. No tenía tiempo de descanso, pero de 10, uno regresaba. Uno regresó o uno regresaba. Y digo esto porque sus discípulos, no los apóstoles o los más íntimos, discípulos o seguidores en general, aunque la palabra dice discípulos, que ya se contaban en miles cuando nada más Él deja de realizar milagros como la multiplicación del pan y los peces, ellos se van, se regresan, ya no le siguen más. ¿Por qué? Porque no entendieron el mensaje. Recibieron el milagro, pero no entendieron el mensaje. Nosotros debemos no solo quedarnos con la señal, el milagro, sino entender también el mensaje que está detrás de la señal o del milagro. Hay un episodio, este sí lo voy a detallar, se encuentra en Marcos, en el capítulo 2, versículos 5 al 9. Es el resumen de aquel acontecimiento cuando un hombre paralítico, que yo creo era muy carismático, porque llegó a juntar 4 amigos que se la jugaron el todo por él. Yo a veces pienso y digo, ¿tendré 4 amigos así? No sé. No sé si tendré tantos como 4 y que me aprecien tanto como para jugársela del modo en que estos se la jugaron. Cargaron con él y dijeron, vamos a llevarte con Jesucristo para que Él te haga el milagro, para que Él te dé un milagro, o como Él dice, haga una señal. Y yo no sé cómo le hicieron para subirlo. Eran 4. No eran 6, no eran 8, no eran 10, eran nomás 4. ¿Sabe usted lo que cuesta cargar a una persona que no coopera mucho? Era paralítico, piénselo usted. Para subirlo al techo, hermanos, cuando llega Navidad me tiemblan las rodillas. ¿Saben por qué? Porque hay que poner las luces arriba en el techo. Y la escalera, no importa qué tan grande sea ni qué tan segura, como que tiembla poquito. Y sí, da miedito. Imagínense ellos cargar con una persona, con un individuo. Por eso digo que él ha de haber sido carismático. Y ellos amaban o apreciaban a su amigo y tenían fe. Porque no importa cuánto le hayan amado y apreciado, tenían fe, habían escuchado de Jesucristo, el Maestro, el hacedor de milagros, y se la jugaron. Y por el techo, porque no pudieron entrar, descendieron a su amigo.
Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Mente, corazón. Una palabra que significa las dos cosas. Normalmente siempre será así: pensamientos unidos a emociones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dicen: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo, cambio página, y conociendo luego quiere decir no luego posteriormente, sino luego de inmediatamente, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué dudáis así? ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? Y aquí viene una gran pregunta. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Bueno, la verdad, piénselo usted, y de eso se trata, y entenderlo bien nos hace mejor. Más fácil habría sido decirle: tus pecados te son perdonados, y de hecho se lo dijo. Pero hay un problema. El problema es que aunque ellos le reclaman gravemente posteriormente, el problema es que son palabras. ¿Cómo podría visiblemente atestiguarse que los pecados de una persona son perdonados? Y eso fue lo que él le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Se espantaron ellos en sus corazones, en sus mentes. ¿Por qué dice esto? Es una blasfemia, solo Dios puede hacer aquello. Jesucristo les contesta audiblemente: ¿qué es más fácil? Bueno, y efectivamente, tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Si lo más difícil es verdad, por decirlo de un modo, lo menos difícil, pues con mayor razón. Entonces nuestro Señor Jesucristo procede posteriormente realizando lo más difícil, que fue la señal o el milagro para nosotros, dándole la salud. Y vamos a ver eso en un instante. De esta forma, al realizar él lo más difícil, está demostrando también que lo menos difícil o lo no visible es cierto. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que los propósitos, para entender, en primer lugar, de los milagros en la vida de nuestro Señor Jesucristo, tienen por propósito autenticar su palabra. Por otra parte, también revelarla. Vamos a ver, los milagros de Jesús revelan la revelación, autenticación, revelación, revelan quién es Él. El segundo propósito es ese, precisamente, la revelación. Las afirmaciones que hace Jesús acerca de su deidad, ya no solo de lo que Él dice, sino de quién dice ser, se revela, y mediante los milagros está confirmando o comunicando prácticamente, o de hecho, quién es Él. Les está diciendo Él, por medio de los milagros: está bien, si no me quieren creer quién yo soy por lo que les digo, créanme quién yo soy por lo que hago, por las señales. Por eso se llaman señales. En Juan, el capítulo 10, versículos 30 al 33, dijo Él algo. Y se trataba de esa revelación de su deidad, que fue no solo rechazada, sino que por causa de esta revelación acerca de su deidad es que Él fue condenado a muerte por los líderes religiosos de su país. Dijo Él: yo y el Padre uno somos. A nosotros que ya somos cristianos, que ya conocemos la palabra, la Biblia, y la creemos y nos esforzamos por practicarla, esto no se nos hace algo
tan especial o tan, ni siquiera contradictorio, sino es la simple lógica de fe que ya tenemos. Pero para el pueblo de Israel esto era blasfemia. Yo y el Padre uno somos. Decir yo y el Padre uno somos significaba blasfemia. De tal manera que entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y es interesante también la respuesta de ellos. Dice, le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces los milagros en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo eran para la revelación de su deidad, de su ministerio mesiánico. Ahora, ¿qué tan importante es esto? Debo decir que el pueblo de Israel, aunque tuvo el enorme privilegio y lo vio y lo vivió, pero no lo quiso creer. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ese fue el motivo de llanto, de lágrimas, de dolor, cuando lloró por Jerusalén, entre otras cosas. Hay una historia que ocurrió en el siglo XIX, en la frontera de Francia, y que nos cuenta lo siguiente, un hecho real. Había un pintor, Paul Doré, se llamaba él, que era muy famoso. Pero entiéndase, no había ni los periódicos ni la televisión como tenemos hoy en día. El nombre era famoso, pero no su rostro o su persona. Pero sí sus obras. Era un pintor muy famoso en su tiempo, cosa que no siempre suele suceder, y porque encantaba a sus compatriotas. De sus trabajos favoritos era pintar paisajes de París. Y tantos pintaba que prácticamente sabía muchos de ellos de memoria. Sin embargo, en una oportunidad, cuando él viaja fuera de Francia, al extranjero, y quiso ya regresar, se dio cuenta que había perdido su pasaporte. Y déjeme decirle que ellos sí son bien estrictos. Cuando llega a la frontera, los oficiales le piden su pasaporte y él les dice lo que le había ocurrido, lamentablemente. Pero yo soy Paul Doré, le dice, el pintor, todo el mundo me conoce. Pues nosotros no lo conocemos, pero esto se soluciona fácil. Le entregan un papel, le dan un lápiz y le dicen: dibújenos un paisaje de París y en el fondo la Torre Eiffel. Se tomó unos minutos, unos buenos minutos, pero lo que les regresó a ellos como señal, como prueba, como evidencia, fue un paisaje hermoso y casi perfecto de lo que le habían solicitado. Entonces, era el propósito de los milagros en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Hay un tercer propósito para nosotros, y el más importante de todos, y a eso me referiré. Los milagros de Jesús glorifican al Padre. Los milagros de Jesús glorifican al Padre. Hay un versículo, y lo tengo. Cuando nuestro Señor Jesucristo hacía milagros, Él nunca buscó la gloria propia o personal. De esa forma, aunque Él no desestimaba ser glorificado, pero cuando Él lo hacía para dar la gloria al Padre. Ahora es interesante porque eso a nosotros nos dice de que no puede haber un milagro genuino de parte de Dios si este milagro no glorifica a Dios. Siempre parte del mensaje implícito e inmanente de un milagro de Dios, cualquiera que éste sea, será la gloria a Dios. Lo tenemos ahí, Mateo capítulo 9, versículo 8. Y la gente al verlo se maravilló. ¿Y qué hizo? Y glorificó a Dios. Que todo el mundo vea nuestras buenas obras, de manera que nuestro Dios sea glorificado. Si un milagro le da la gloria a Dios o no, eso es lo que marca la diferencia. Debo decirles que hay muchos que hacen milagros,
incluso que a la hora de hacerlos utilizan el nombre de nuestro propio Señor Jesucristo. Pero sus vidas y el mensaje que ellos entregan, al ser cristianos que en realidad serían pseudo cristianos, si ese mensaje está torcido por el testimonio de sus vidas, o si ese mensaje tuerce el mensaje de la palabra de Dios, esos milagros no son de Dios. Dios no puede hacer un milagro en ese contexto, un milagro que no le glorifique a Él. No olvidemos, Satanás imita los dones de Dios. Satanás se viste como ángel de luz. Satanás y sus ministros hacen lo mismo. Han tenido buen maestro y aprenden bien. ¿Qué ocurre entonces cuando nos encontramos con ese tipo de situaciones? Digo esto, hermanos, porque además hay quienes, y en el nombre de Jesucristo, y hay quienes otros en otro nombre y en otro poder pueden realizar los mismos, entre comillas, milagros, incluyendo tales como liberaciones de malos espíritus. Veamos lo que nos dice la palabra. En Mateo el capítulo 7, versículos 22 y 23 encontramos: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Yo le doy gracias al Señor que yo no he hecho ninguno. Y prefiero no hacer ninguno antes que encontrarme en esa lista de aquellos. Lo que he hecho y no me he cansado de hacer es de predicar y enseñar la palabra del Señor. Con eso tengo. Hay quienes tengan algún don especial. Y si con ello glorifican a Dios, eso es de Dios. Versículo 23, que nos dice y entonces dice nuestro Señor Jesucristo, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No siempre un milagro, o lo que parece un milagro, es un milagro de Dios. El mensaje, recuerde, siempre supera a la señal. El mensaje siempre supera al milagro. Si usted ve un milagro, si ocurre un milagro en su vida, no se conforme con eso. Esté feliz, esté contento y siempre expectante, pero preocúpese por ver cuál es el mensaje que hay detrás de esto. Acercándome a la conclusión, mi mensaje es que usted puede ser un milagro en la vida de alguien. Creo que de eso tenemos mucha necesidad en el presente. Y Dios está haciendo milagros. Dios está haciendo milagros a nivel global. Desde las principales autoridades, los presidentes o gobernantes de las naciones, hasta el último ciudadano. Si usted no lo ha visto, si no lo está viendo, entonces abra su mente o pídale al Señor que abra su corazón. Esté sensible a que Dios está obrando milagros. Y si Dios está obrando milagros en todo el mundo, Dios quiere obrar un milagro en usted también. Y Dios quiere obrar milagros a través de usted. Usted puede ser el milagro que tanto ha estado esperando una persona. Les voy a contar hace no mucho, un par de días, en medio de esta pandemia, me ocurrió una experiencia que no la he compartido con nadie, la he guardado para este momento y que por supuesto me ha hecho pensar. Fui a echar gasolina a la estación de gas con tarjeta, ya ve que ahora todo, la recomendación es con tarjeta. Pero de donde yo estaba pude mirar que había un hombre a la puerta, a un lado de la puerta de la estación de gasolina, que estaba ahí sentado. Anglo, joven, probablemente no llegaría a los 30 o en sus early 30s, y ahí estaba. No estaba tan andrajoso como para decir, lleva años sin bañarse, sin cambiarse ropa, pero era evidente que era una persona de la calle. Ahora no estaba pidiendo nada, ni estaba dando miradas de denme algo, ni estaba estirando su mano, pero la situación de él, desde donde yo lo miré,
se me hizo todavía más grave y complicada que el no tener techo o el no tener abrigo o el no tener alimento. Mi espíritu sintió algo y dije yo me voy a acercar. Metí mi mano a la cartera, tengo dos billeteras, una que tenía dinero y otra que nunca ha tenido dinero. La que nunca ha tenido dinero está así de gorda y la que trae dinero es delgadita y está llena de tarjetas de visita y tarjetas con versículos, bendiciones de versículos que yo regalo y comparto. Y yo sabía que tenía $1 ahí. Y yo dije, ay, solo $1 me va quedando. Y bueno, le voy a dar. Sabía que solo tenía $1. Siempre llevo muy bien la cuenta en esa billetera. Pero dije, bueno, en la otra, en la gorda que nunca trae dinero, a veces sé que por equivocación, rápido, pago con la tarjeta y meto si es que me dan algún cambio de algo, no sé. Y empecé a buscar y me encontré $2 más. Dobladitos, arrugaditos, feitos. Entonces los comencé a estirar como yo estiro mis billetes de todas las puntas, al medio, etcétera, que queden estiraditos. Quedan dobladitos, pero así abiertitos, como pavitos reales, bien bonitos. Y luego me aseguré de ponerlos todos en el mismo lado y que se vieran 3. Y luego los tomé, los doblé y me los metí en la cartera, en el bolsillo. Y ya me acerqué y fui a caminar con él. Y le dije, ¿cómo estás? No me hizo mucho caso. ¿No quieres tomarte un cafecito? Porque ya se estaba oscureciendo, ya estaba haciendo más frío. Y en realidad era una excusa porque yo quería pues darle ya los $3 que había juntado. Y no me hacía mucho caso. Se veía como indiferente, pero como una persona que, se lo voy a decir tal cual, que ha perdido la fe. Tanto así fue que le dije, ¿crees en Dios? Y me dicen, ¿no cree en Dios? Pero no fue el no cree en Dios de un ateo, sino fue el no cree en Dios de alguien cansado, decepcionado de la vida. Y eso me preocupó mucho más. De tal manera que le dije, Dios te ama. No llamó mucho la atención, pero sí llamó más la atención que cuando le pregunté, ¿crees en Dios? Yo le dije, Dios es real y Dios te ama. A todo esto la plática sí era en inglés. Y me dice, y Dios quiere bendecirte. Yo le dije, Dios es real, Dios te ama y Dios quiere bendecirte. Y no me creyó mucho. Y le dije, sí. Y primero, antes de seguir la plática, metí mi mano al bolsillo, tenía que mostrarle con hechos que Dios quería bendecirlo. Entonces saqué el billetito, los medio abrí y le hice así, para que se abrieran los 3 billetitos y viera que no era $1, sino que era más de $1 y se emocionara. Pero en ese gesto, que con esa sola intención de hacerle así, me quedé paralizado. Y me pongo chinito. Me quedé paralizado porque ya no eran $3, eran $7. Me quedé paralizado porque yo los revisé tanto, los estiré, los planché prácticamente y ahora había uno de 5 y esto fue, no pudo durar más de un segundo. Me paralicé, pero tuve que seguir y mostrarle y decirle, Dios te ama. Todavía no creía mucho. Yo le dije, ¿no crees que Dios te ama? ¿Qué razón, qué necesidad tengo yo de allá venir caminando hasta acá contigo, darte dinero cuando ni siquiera me lo has pedido? ¿Quién crees tú que me lo dijo? Dios. Y yo le obedezco a Dios porque Dios te ama. Resumiendo la historia, no termino yo con él
cuando viene otra persona. Yo estuve todo el tiempo con mi máscara, dicho sea de paso, la N95. Y viene otra persona y que le deja otro montón de billetes. Para resumir, él se levanta, va a entrar a la tienda y en ese momento que va a entrar a la tienda, alzó sus manos al cielo. Ese día ocurrió un milagro en la vida de este hombre, que había perdido la fe. Me lo dijo, no creía, pero porque había perdido la fe, fue toda su expresión. Y en ese momento alzó sus manos al cielo. Yo no sé qué dijo, pero con eso fue suficiente. Y yo sé que le dio gracias a Dios, que glorificó a Dios. No desaproveche esta oportunidad. Esté siempre expectante, porque Dios quiere bendecirlo, porque Dios quiere realizar un milagro, pero todavía más importante, esté atento, dispuesto y preparado para usted ser el instrumento de milagro de Dios en la vida de esa otra persona. Conclusión, mi conclusión muy personal les quiero dar después de la pregunta. Entonces, ¿sí creen los milagros de Jesús? Amén. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y esta conclusión es muy personal. Prácticamente todo aquello en lo que no participo yo con mis propias fuerzas es un milagro, comenzando con mi propio nacimiento. Haga usted la suya. Y vamos a orar al Señor. Y en esta oración vamos a decir lo que ahí dice, pero sobre todo pensando, y esta noche duérmase pensando en que usted quiere ser instrumento en las manos de Dios para bendecir milagrosamente a alguien. Me acompañan los que están aquí y leemos esta oración. Señor, a causa de los milagros que ha obrado en el pasado, creo que usted es quien dice ser. Glorifíquese hoy por medio de mí, con o sin milagro. Amén. Gracias al Señor por la oportunidad de compartir por este medio la palabra que ha sido para mí, desde el momento de prepararla, de mucho gozo, muy reconfortante. Quisiera yo en el Señor que también sea para usted del mismo modo. Debo recordarles que más tarde en WhatsApp se va a publicar la invitación y para la oración mañana a las 6:30. Y la recomendación esencial es unirse o conectarse antes de la hora para solucionar cualquier problema técnico que pudiéramos tener en el camino. Para la congregación en general voy a enviarles una lista de oración. Recuerden, estamos orando por los enfermos, por los trabajadores de la salud, por los más vulnerables, por los desempleados, por nuestros líderes, por los estudiantes y sus familias, por las iglesias, y damos gracias al Señor por la casa que Él nos ha dado. Para mañana tenemos otra lista de motivos de oración. Envíe su motivo directamente a mi WhatsApp para incluirles. Gracias. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Gracias por haberse conectado, mis hermanos. Espero que se hayan disfrutado mucho de esta predicación. Yo me gocé bastante. Espero